Éramos muchos y parió la abuela. Híjole, esto se está poniendo cada vez más interesante. Obviamente los fieles de la secta, entre ellos pues el malquerido Ricardo Monreal, pues saltó como chinche en comal, quedó en verso. Porque resulta que el día de ayer, dos jueces, por dos motivos diferentes, emitieron amparos. Uno en favor de trabajadores del Poder Judicial Federal y otro en favor de los jueces. Los dos amparos, por diferentes motivos, impedirían que se siga llevando a cabo esta discusión y después aprobación de la reforma judicial. El día de ayer, el área jurídica de la Cámara de Diputados recibió del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa oficios de suspensión de los juicios de amparo 1190 y 1251 de este año, promovidos por los juzgados Tercero de Chiapas y Quinto de Morelos. De esta forma, el Congreso de la Unión, mediante sus dos cámaras y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como las legislaturas de los estados, podrán discutir y aprobar las reformas de la Constitución política relativas al Poder Judicial. Pero el problema es que a una de ellas le prohíben que se lleve a cabo la discusión, y un amparo prohíbe esto, la aprobación, y la otra que después de que sea aprobado, si quieren lo pueden aprobar en el Congreso, pero no puede pasar a los estados porque se trata de una reforma constitucional, ustedes saben, tiene que ser aprobado por mayoría calificada en el Congreso y después de ahí pasar a los estados para que la mitad más uno de los congresos lo aprueben. Entonces resulta que la jueza de Morelos, Marta Eugenia Magaña López, le ordena en el primero de estos amparos a la Cámara de Diputados no iniciar la discusión del dictamen de reformas del Poder Judicial programada para el día de mañana. La titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos otorgó un amparo a trabajadores que impugnaron el dictamen de la reforma judicial que aprobó el lunes pasado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y que el Pleno prevé votar la semana que viene. ¿Este fallo qué implica? Bueno, pues que el proyecto en particular no puede ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura que comienza el día de hoy. Ellos no pueden ni siquiera discutirlo y mucho menos aprobarlo. Ahora, si esto hacen, porque seguramente se lo van a saltar, viene el otro amparo. El juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Chiapas, Felipe Consuelo Soto, concede un amparo indirecto a los jueces que impugnaron la reforma judicial. Entonces el juez dice: es procedente conceder la suspensión de oficio respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados. Entonces las cámaras de diputados y senadores, el Congreso de la Unión, pueden continuar con el proceso legislativo, pero si aprueban el dictamen, les prohíbe enviar el decreto respectivo a las legislaturas estatales, de las que al menos la mitad más una tiene que dar su aprobación para completar una reforma constitucional. ¡Wow! O sea, esto se lo van a saltar, porque, a ver, no me vengan con que la ley es la ley. Van a violar estos amparos, van a violar estas suspensiones, ustedes lo van a ver. Quien viola una suspensión de un juez comete un delito. Entonces los delincuentes del PRI, también son delincuentes el PRI y el PAN, pero esos no. Los delincuentes de la secta, del PT y del Partido Verde, van a violar la ley, se van a saltar el amparo y se convertirán en delincuentes. De por sí ya lo eran. Pero fíjense, les voy a dejar lo que dice Ricardo Monreal bien enojado. Dice que es inconstitucional y no sé qué tanto. Pero después les voy a dejar un fragmentito de un video del año 2023, cuando el malquerido Monreal estaba admitiendo que la única instancia que podía revisar la actuación del Senado era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense, ahora se quejan de eso. Y es que dice el malquerido Monreal que esta es una interferencia muy clara del Poder Judicial ante el Poder Legislativo. Pero lo que no dice es que si él se queja de que este Poder Judicial interfiere en la labor legislativa, pues también debería decir que el Poder Ejecutivo, o sea, el anhélito de la presidencia, interfiere en la labor judicial. Eso no lo dice. Y no dice tampoco que la Suprema Corte, ya no lo dice, lo dijo,
La Suprema Corte sí puede enmendarle la página al Poder Legislativo. Él lo dice. La única instancia que puede corregir a la Cámara de Senadores es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ahora de eso ya no se acuerda el asqueroso sujeto Ricardo Monreal. Les dejo estos dos videos. Que los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados pueden ser demostrables, pueden o no ser demostrables, pero nosotros no somos una instancia ni revisora ni censora de los actos de la colegisladora. Solo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos como un control constitucional. Buenas tardes. Esta Cámara de Diputados ha recibido notificación proveniente de 2 juzgados de distrito en los estados de Morelos y Chiapas, y en la que pretenden que el proyecto de reforma judicial en materia constitucional no sea discutido ni votado por esta legislatura, lo que no solo es violatorio del principio de legalidad e invasión del poder legislativo, sino una violación flagrante a la Constitución. No hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretendan también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población. No menos extraño resulta, si lo recordamos, que se han intentado de manera permanente obstaculizar esta reforma como una conducta cotidiana de sectores vinculados con este poder judicial. La última, hace unos días que el ministro Alcántara resistió las presiones y evitó actuar de manera inconstitucional, y antes, cuando el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, con dignidad y sobriedad republicana, rechazó la resolución de un juez de distrito a modo que intentaba invadir la competencia de este tribunal. Debemos precisar, primero, el análisis del dictamen de reforma constitucional en materia judicial está a cargo del máximo órgano político y jurídico sobre el cual se erige nuestro sistema de gobierno, que es el poder revisor de la Constitución, cuya actuación tiene como cimiento su artículo 135, el cual establece que para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte del sistema jurídico mexicano, se requiere que el Congreso de la Unión las apruebe por el voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes, así como de la mayoría de legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Segundo, el poder revisor de la Constitución es la voz del pueblo, quien conforme al artículo 39 constitucional tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Tercero, es inaudito que los quejosos, es decir, que quienes promueven el amparo, sean los propios titulares de los juzgados de distrito. En tales premisas, esta mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis y discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial, además de que la representación popular es precisamente la que nos ordena revisar la Constitución. Y a los únicos que respondemos es a nuestros mandantes, al pueblo, que fue quien nos designó en las urnas para reformar y adicionar al texto constitucional. Cuarto, tolerar
que dentro del procedimiento de reformas constitucionales que tiene encomendado el poder revisor de la Constitución para que intervenga otra persona ajena al Congreso de la Unión, no podemos admitirlo. Es inadmisible porque implicaría subordinar la voluntad del pueblo depositada en esta soberanía y en los congresos de las entidades federativas a una injerencia indebida y grosera que no tiene sustento constitucional. Actuaremos con energía, con firmeza. Es tan absurdo, grotesco e ignorante esta disposición de suspender mediante la vía de amparo actos de otro poder, que el artículo 61 de la Ley de Amparo dispone en su fracción primera que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y ello implica que ninguno de los actos que lleven a la consecución de tal fin puedan ser materia de impugnación. Es pues tal el despropósito que cualquier ciudadano en cualquier condición consideraría que es simplemente una actitud de ignorancia jurídica.